Muy buenas noches, cordial saludo a todos los compañeros del equipo reflexivo del curso de Psicopatología y Contextos. Para esta ocasión estamos realizando esta actividad, que, como ya lo dije, es un equipo reflexivo teniendo en cuenta un caso que nos expusieron para que lo retroalimentáramos desde un modelo biopsicosocial y dándole explicación teniendo en cuenta unos aspectos relacionados con el trastorno y todo lo demás. Entonces, pues, en esta ocasión nos acompaña el compañero Leonardo Llanos, la compañera Derly Jazmín Velázquez, la compañera Dorien Gisette Niño y quien les habla, su moderador, Brian Steven Rivera Calderón. Lo primero que vamos a hacer es esbozar el caso con el que estamos tratando. Entonces nos tocó el caso número 8, lo cual dice lo siguiente. La paciente es una mujer divorciada de 52 años. Tiene una hija y es maestra en una escuela primaria de nivel socioeconómico medio. El motivo de la consulta. Se quejaba de cansancio extremo al tener que permanecer despierta toda la noche para impedir que alguien entrara a su casa a robar. Cuando tenía 35 años, comenzó a lamentarse de ser el blanco de una discriminación proveniente de las autoridades de la escuela. Decía que las maestras mayores intentaban perjudicarla debido a su diferente religión, sentía que la espiaban y que trataban de sacarla de su puesto de maestra. Algunos años después, comenzó a quejarse de que sus vecinos querían tener relaciones sexuales con ella. Los acusó de perseguirla y de tenderle trampas para violarla. Hizo instalar trabas de seguridad en las puertas y ventanas y nunca salía después del anochecer. Gradualmente se volvió ansiosa e irascible y varias veces dio parte a la policía. Casi nunca se animó a dormir en la noche, por lo que se cansaba cada vez más. Entonces, entre los antecedentes de la paciente era la segunda de 6 hijos, tenía 5 hermanos, su infancia había transcurrido sin mayores problemas. Se había casado pasado los 20 años y se divorció a los 34, aunque las razones del divorcio son poco claras. Tenía una hija que vivía con el padre. La paciente había enseñado en la misma escuela durante 20 años. Solía hablar de Dios y expresar conceptos religiosos, pero raramente ocurría a un templo. Siempre tuvo menstruaciones largas y dolorosas hasta que hace poco tiempo cesaron completamente. Al nacer su hija, tuvo un episodio de depresión leve, manifestaba por ingesta excesiva de alimentos y problemas para dormir. Cuando se estaba divorciando se la notó nerviosa y preocupada, pero a pesar de lo cual había logrado permanecer en calma y trabajar como de costumbre. Era una persona pusilánime, indecisa y cautelosa. Sus colegas la caracterizaban como meticulosa y bastante estricta como maestra. Los datos actuales del caso. Durante la consulta, la paciente parecía bastante normal. Su conversación era coherente y acertada. Acusó a una cantidad de personas de querer hacerle daño y de que buscaban la oportunidad para forzarla para tener relaciones sexuales con ellos. Negó tener alucinaciones, le desagradaba tener que hablar de estos problemas y parecía estar cansada por sus preocupaciones persistentes. Estaba absolutamente convencida de que sus inquietudes eran reales, aunque en realidad nunca le había pasado nada. Estaba segura de que tenía razón suficiente para creer que podría pasarle y pues el examen físico determinó una obesidad leve. Dentro de la descripción del caso, encontramos pues que la paciente tiene una larga historia de ideas delirantes de persecución persistente, aunque en carácter bizarro. No tiene alucinaciones, no tiene síntomas de esquizofrenia. El caso nos dice que pues, no se observa síndrome depresivo concominante, o sea que no es un síndrome depresivo muy fuerte y pues no se sospechó tampoco de etiología orgánica o consumo de una sustancia psicoactiva. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico es entre los categorizados trastornos psicóticos en el CIE-10 y en el DSM-5 como el F22.0, es un trastorno de ideas delirantes persistentes.
Listo, compañeros. Entonces, en este caso de idea, en este orden de ideas, perdón, vamos a dar cabida a cada uno de los aspectos con los cuales nos vamos a identificar aquí en el equipo reflexivo. Bueno, ¿y Empe- prosigo? Empezamos por la compañera Derly Jazmín Velázquez, la cual nos va a exponer el apéndice número A, que corresponde a los componentes biológicos relacionados con el trastorno. Compañera Derly, tiene toda la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Buenas noches. en la parte de componentes biológicos relacionados con el trastorno, en el caso directamente no se observa que ella tenga esos antecedentes genéticos o biológicos que pudieran afectarle a ella. Sin embargo, pues en el caso se muestra que uno de sus hermanos tenía una condición mental extraña, pero pues ella logró llevar su vida con normalidad, que incluso se casó y tuvo una hija. Pues, o sea, eso por esa parte. Al tener ella, pues, al presentar ella ese trastorno de ideas delirantes persistentes, se dice que, pues, como aspecto general, las personas padecen ese trastorno, trastorno, presentan un desequilibrio de neurotransmisores químicos que envían y reciben mensajes al cerebro. Entonces, pues esto hace que se presenten como pues todas las características del trastorno que hemos observado, que es que tiene psicosis, paranoide, que, o sea, no son síntomas marcados de esquizofrenia, pero que siente pues como esas ideas de persecución y todo lo que a ella le ocurre. Compañera, pero también podemos encontrar que existe un componente familiar, ¿no? El componente familiar puede referirse pues al aislamiento social, la inmigración, Ah, sí. el abuso de drogas y pues estrés excesivo, estatus socioeconómico bajo. Todos estos Sí. componentes también pueden recurrir a que las personas puedan sufrir de este tipo de trastornos, ¿verdad? Exacto, eso hace parte de los aspectos generales que ocurren en una persona. Claro que vemos en el caso, no es que ella abuse de drogas o esté desempleada, pero pues sí tiene de pronto otra, por ejemplo, está la viudez, pero pues en este caso no es la viudez de ella, sino el divorcio, el estar ya como sola, entonces puede que estas cosas ocasionen en ella este trastorno. Sí, claro, entiendo muy bien. Listo, compañera, muchas gracias por explicarnos el apéndice número A, los componentes biológicos relacionados con el trastorno. En este orden de ideas, seguimos con el apéndice B, el cual le corresponde al compañero Leonardo Llanos, que son los componentes psicológicos relacionados con el trastorno. Compañero Leonardo Llanos, tiene toda la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, como dice el compañero, los componentes psicológicos relacionados con el trastorno, más que todo va con el pensamiento y las acciones del ser humano. ¿Qué puede suceder con eso? Pues que vemos que en el caso, la señora tenía unas acciones un poco alejadas a una persona normal. Por eso es importante ver y conocer la historia de ella. En el caso de irnos a lo que ha pasado, pues todo lo que ella ha vivido. Se ve que empieza en una edad más o menos de 35 años a tener esa serie de problemas, de trastornos. Y como le decía a la compañera, entonces también se ve que tenía un hermano que tenía problemas de condiciones mentales. ¿Qué hace eso? ¿O qué conlleva eso? Que tal vez puede ser degeneración, estas causas, de tener en cuenta que ella se sentía también sola, de tener en cuenta que tuvo, pues, como le decía la compañera, una hija, un divorcio en el cual hacía todo esto más difícil a la vida de ella. Entonces, basándonos a todas las problemáticas de la historia de la paciente, pues entonces eso hace que tenga una serie de inseguridades, la cual la hace que pues sea débil en la parte mental.
Y de paso, compañero, ratificamos pues, que los componentes psicológicos de este trastorno eh, pueden aparecer sobre todo a una edad media avanzada de vida, ¿no? Entonces, Exacto. en el caso ratificamos que es verdad porque la paciente empieza a presentar esos síntomas a partir de sus 35 años de edad, justo antes cuando algunas situaciones biográficas significativas pueden ser las que conllevan a este trastorno también, aunque pues eso sí, como nos plantea el caso, no se sabe con exactitud, ¿no? Que puede haber sido el divorcio de ella, ¿no? Sí, exacto. Pues ahí sería más que todo dar a entender como que realmente sí, como lo dice usted, empieza en una edad media ese trastorno y pues la cual hace eso que exactamente en esta ella comienza a tener una serie de problemas, la cual pues la debilita más. Claro, claro, o sea, esto nos da a entender que pues el trastorno tiene un grado de complejidad clínica que aparte pues no son solo ideas psicológicas que ella mantiene o sostiene, sino que es un caso complejo clínico y que eh, pues nada, esto se trata de un grupo heterogéneo de cuyas relaciones tienen que ver con la esquizofrenia, pero que no es esquizofrenia como tal, porque el caso nos plantea que la paciente no sufre de ningún síntoma que pueda dar esquizofrenia, ¿no? Listo, compañero Leonardo. Entonces, muchas gracias por exponer su apéndice. Entonces, en este orden de ideas, continuamos con la compañera Giselle, la cual nos va a explicar los componentes sociales relacionados con el trastorno. Pero pues entonces, en este caso, la compañera nos va a exponer todo por el chat. Pues la compañera, lastimosamente en este caso, tiene un problema de conexión. No nos puede, o sea, no nos puede compartir audio. No sé por qué, ella dice que no tiene micrófono. Pero pues entonces yo como moderador pues voy a leer un poco de lo que significan los componentes sociales relacionados con el trastorno. Entonces pues es importante, es importante resaltar que cuando se está hablando de componentes sociales es de algo integral en todas las áreas sociales de la persona, ¿no? Y pues para abordar este caso desde el componente social es necesario hablar de la teoría de los sistemas, ya que esto nos da una visión más amplia para entender la realidad del sujeto. Entonces, pues basándonos en esta teoría que la paciente dejó de experimentar estabilidad tanto física como emocional y ha perdido cierta sensación de bienestar, y esto la conlleva pues a generar este trastorno de ideas delirantes, el cual persiste sumándole con una causa anterior que la paciente no lleva buenas relaciones con sus compañeros, de hecho, un poco estricta y desde la perspectiva familiar en algunas etapas de su vida se puede asegurar una perturbación en los patrones de interacción y todas estas cosas que tienen que ver con la interactividad social de un ser humano. Entonces, entre otras cosas, los factores psicosociales son considerados obviamente eventos y condiciones de carácter psicológico, o sea, es algo casi similar a lo que nos expone el compañero Leonardo, tienen que ver con componentes psicológicos, pero aplicados en lo social de la persona, que tiene una relación directa o indirecta a los fenómenos del comportamiento, ¿sí? En la paciente, pues sus comportamientos, como ya se ha dicho anteriormente, presenta aislamiento social, es un poco estricta, una persona pusilánime, una persona de un carácter como fuerte. Entonces, pues esto hace que a causa del trastorno que ella tiene,
presente estas anomalías sociales que las otras personas lo pueden percibir en uno como persona, ¿no? Bueno, compañeros, por este lado queda esbozada esta parte. Entonces, muchas gracias a la compañera Gisette, exponiéndole a la tutora que pues, no sé, ella no sé por qué motivo no tiene un micrófono, no pudo estar con nosotros por el medio de audio, pero pues está presente con nosotros en la videoconferencia como lo podemos constatar en este momento. Siguiendo en este orden de ideas, compañeros, seguimos con el apéndice D. El apéndice D corresponde al rol del psicólogo. ¿Cuál es el rol del psicólogo en el abordaje de este tipo de casos desde un modelo biopsicosocial? Este me corresponde a mí, a su moderador, Brian Steven Rivera Calderón. Compañeros, en este caso, puedo afirmar puedo referenciar algo del libro de Gustavo Adolfo Apreda, 2010, el cual nos menciona que la conducta humana normal o patológica es tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta es biopsicosocial. O sea, ella tiene estos tres estados que la hacen ver, que hacen que pues que uno como persona presente todas estas características, ¿no? O sea, la conducta humana normal o patológica, tal como lo menciona Preda, tiene tres dimensiones, es tridimensional. Entonces, basándonos a esto, la explicación del caso es una cosa y la comprensión teleológica, que son las finalidades y significaciones, es otro cuento. Entonces, la explicación y la comprensión son dos modos de acercamiento a tal conducta que proporcionan visiones absolutamente complementarias y compatibles, ¿sí? La explicación causal podría ir más adecuadamente dirigida a los niveles biológicos, en tanto que la comprensión teleológica, lo que yo decía ahorita, la comprensión teleológica tiene que ver con finalidades y significaciones del trastorno como tal. Entonces, encaja mejor en los niveles psicológicos y social, pues tal y como lo afirma Gustavo Adolfo Apreda 2010, el estatuto epistemológico de la psiquiatría está formado por diversos modelos que intentan aprender la realidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a través de la historia de la psiquiatría se han acoplado todos los modelos de la psicología pues para tratar trastornos de cualquier tipo. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues, se puede decir que en este caso el rol del psicólogo puede estar enmarcado en que teniendo en cuenta las bases teóricas y epistemológicas de cualquier modelo, él puede atender este caso, que es el caso de trastorno de ideas delirantes, ¿sí? Entonces, pues, en palabras simples y concluyentes, reflexiono que me encuentro de acuerdo con los postulados anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo modelo biopsicosocial no es apropiado para abordar este caso, sino pues que lo podemos abordar desde muchos casos, ¿no? Desde muchas bases teóricas. Por otro lado menciono otro aspecto importante del rol del psicólogo, que es la parte terapéutica. Entonces, pues, encontramos que en psicoterapia, como en cualquier campo del conocimiento y de la praxis humana, resulta imposible abarcar a partir de una sola teoría o marco conceptual la totalidad de un fenómeno en su complejidad. Eso era lo que yo estaba refiriéndome ahorita. Entonces, pues, en la parte terapéutica ratificamos que puede ser que es una experiencia nueva, ¿sí? Pero que puede llegar a ser una experiencia muy significativa para lograr que el psicólogo, el psiquiatra en su rol pues de médico, digámoslo así, para abordar este caso, le puede hacer muy bien a la paciente. La relación psicoterapéutica es muy importante en este caso.
el cual constituye, la relación psicoterapéutica constituye una experiencia emocional correctiva. Esto quiere decir que la esencia del trabajo psicoterapéutico consiste en eso, en ayudar al sujeto a corregir los efectos negativos de determinados tipos de relación y vínculos establecidos por distintos agentes de socialización y establecer un nuevo tipo de vínculo y de relación al cual llaman reestructuradora o terapéutica. Entonces, compañeros, concluyendo, miramos cómo es de importante el rol del psiquiatra en el abordaje de este tipo de casos. Pues hay que reflexionar que este debe estar enmarcado en una amplia capacidad terapéutica, porque un psiquiatra tiene que tener muchas bases epistemológicas, tiene que tener mucho a ver en su mente, en su conocimiento, para abordar cualquier tipo de caso que nos exponga el CIE-10 o el DSM-5. Entonces, pues, este psiquiatra debe asumir una capacidad y un rol profesional demasiado extenso para que pueda llegar a contribuir y facilitar de la mejor manera al sujeto y le pueda dar los medios más adecuados para que este sujeto que está haciendo parte de esta intervención logre reestructurar y modificar sus subjetividades, es decir, que logre la integración de su pensar, su sentir y su actuar. ¿De acuerdo, compañeros? Está muy Muy bien. bien. Perfectamente. Entonces, compañeros, en este orden de ideas, pues hubo un aspecto el cual pues no se pudo tocar a fondo porque hubo un compañero del grupo que nunca se pronunció al respecto, o sea, no aportó al trabajo, por ese motivo no se encuentra presente en la reunión. Entonces, pues, ese aspecto hace parte ese aspecto hace parte de las, ¿me recuerdan, compañeros, de ese aspecto a qué se refiere? A las acciones encaminadas, ¿cierto? Las posibles estrategias de acción. Posibles estrategias de acción. Compañera Erly, háblenos un poco de eso, acerca de qué puede hacer la paciente. O sea, eh, es necesario que la paciente siga con su tratamiento Con su psicoterapéutico. tratamiento. Ajá, y es importante que sea estructurado bajo un tratamiento farmacológico o no, compañeros. Pues sí, en primera medida se necesita que la paciente tenga una estabilización, ¿sí? ¿Está bien dicho? Para que pueda, por medio de fármacos, controlar un poco como esa paranoide que tiene, ¿cierto? Entonces, pues es necesario de cierta forma. Pero pues también necesita de terapias en las cuales comparta con su familia y a nivel individual ella pues también haga un ejercicio de calma, de tranquilidad, bueno, y demás. Listo, compañera. Entonces, compañero Leonardo, estamos de acuerdo en que la paciente debe continuar con su tratamiento psicoterapéutico, pero pues también tiene que ser ayudado bajo un estricto tratamiento farmacológico, ¿verdad? Sí, es que realmente el tratamiento farmacológico es obligación que lo tenga porque pues ella tiene algunos problemas de algunas acciones no normales de la vida de un ser humano. Entonces es importante medir y calmar esas acciones difíciles que ella ha tenido. Obviamente pues acompañándola con la segunda instancia, que es la familia, que es la parte psicosocial que es muy importante en un tratamiento siempre, que la cual es hacer bien, hacer bien y aceptar a la sociedad, De aceptarse en la sociedad. De acuerdo con usted, compañero. Entonces también, aparte del tratamiento farmacológico, encontramos que es importante que el psiquiatra que la vaya a tratar, la trate bajo los fundamentos teóricos dentro de un marco teórico conceptual de X o Y de un postulado como tal, ¿no? O sea, Modelo, podría ser. un modelo, correcto, compañera. Muchas gracias por ayudarme en ese pedazo. Entonces, se hace necesario también
que el psiquiatra que la esté tratando la trate bajo un modelo, ¿no? Entonces, en este caso, compañera Erly, encontramos que el modelo más acertado para tratar este tipo de trastornos de ideas delirantes persistentes es el trastorno cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, sí. Ajá, el cual, Ya que este se basa como en el entrenamiento de habilidades sociales y pues sería la medida de rehabilitación que ella tendría. Como ya lo mencionaba el compañero Leonardo, el acompañamiento que necesita de su círculo social, de su familia. correcto, compañeros, entonces, en este caso, pues hemos llegado a esbozar todos los aspectos elegidos, los que principalmente planteaba la guía o rúbrica de evaluación en el trabajo como tal. Entonces, pues hemos mostrado nuestros argumentos acordes a la comprensión y el reconocimiento del caso. Darle las gracias a ustedes, compañeros, compañero Leonardo, compañera Eli, compañera Giselle, por hacer parte de esta estrategia. Mire que estas estrategias son muy buenas para comprender todos estos aspectos, para afianzar nuestros conocimientos y de paso, pues para tener una visión más amplia de lo que significa esto, abordar estos casos y pues la ética, ¿no? La ética que hace parte de nosotros como psicólogos para entender todo este tipo de trastornos y entender a las personas que lamentablemente lo están pasando por una situación de esas. Y pues nada, compañeros, muchas gracias a ustedes por hacer parte de este equipo reflexivo y concluimos con eso, con decir pues que la paciente debe seguir con su tratamiento psicoterapéutico. Consideramos que es necesario tratamiento farmacológico ya que el caso no lo expone, el caso solo expone pues que de que ella no presenta alucinaciones, ni síntomas de esquizofrenia, ni algo más grave de lo que se le está pautando, pero que consideramos necesario un tratamiento farmacológico, pues como para que ella se estabilice un poco emocionalmente para que después pueda seguir al siguiente paso, que es pues, la acoplación del modelo que ya el psiquiatra le quiera dar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, compañero, hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien y que pasen una excelente resto de noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.